Hola, bienvenidos a la segunda parte del curso Vida de Cristo. Mi nombre es Esteban Austin, soy el director del Instituto Bíblico Internacional de Texas y yo seré el profesor de este curso también, como lo era para el primer curso Vida de Cristo 1. Ya saben cómo funciona esto, si han tomado la primera parte de este curso. Queremos seguir adelante ya estudiando más de la vida de Cristo. Primero queremos tocar cuáles serán los requisitos de este curso y después seguiremos con el material que dejamos al final de la primera sección del curso. Bueno, ya ven aquí el plan de estudio que tenemos y ven que muchas de las partes que ya cubrimos en cuanto a qué vamos a hacer en el curso, los propósitos del curso, el formato del curso y el contenido, todo eso sigue igual porque estamos en la misma vida de Cristo y queremos usar las mismas estrategias. Las tareas, por supuesto, son diferentes en esta sección. O sea, diferentes en contenido, pero similares en formato. Primero habrá exámenes pequeños, de hecho 7 de ellos esparcidos por el curso. Y pueden ver aquí cuáles serán los pasajes de memoria que tienen que preparar antes de cada examen. Aquí en paréntesis, después de la cita de cada pasaje, he puesto a qué examen corresponde, qué clases corresponden a qué examen. Por ejemplo, para prepararse para examen número 7, tendrán que estudiar clase 22 y, por supuesto, memorizar Juan 10, 14 al 18. Y así para cada uno. Para el examen 8, tendrán que estudiar todo el material de clases 23 al 26 y el pasaje de Lucas 16 y así. El último de los 7 exámenes en este curso será un examen sobre la cronología de la vida de Cristo y eso tendremos casi al final del curso para que tengan la oportunidad de estudiar todo el material antes de tomar ese examen. Otra vez menciono que en los exámenes usaremos la Reina Valera, versión 1960. Entonces sería útil si pudieran memorizar de esa versión. Bueno, hay otras tareas también que quiero que hagan durante este curso. Aquí número 3 dice, ¿cómo sería una página de Facebook de Cristo si la tuviera? Si tuviera su ministerio hoy en día, la idea es cómo utilizaría Cristo la tecnología. ¿Qué tendría en esa página de Facebook? ¿Quiénes serán sus amigos hoy en día? ¿Quiénes serían sus contactos? ¿Qué pondrían cada día en su estatus, digamos? ¿Habría fotos de milagros o resurrecciones, discípulos, los marginados? O sea, ¿qué haría Cristo con una página de Facebook? O, por ejemplo, si tuviera textos o una cuenta de WhatsApp, o una cuenta de Snapchat, o de Twitter, o Instagram, todas las redes sociales, ¿qué haría Cristo con esa tecnología hoy en día? ¿Cómo la utilizaría? Yo creo que seguramente no dejaría que dominara su vida, no quitaría tiempo de estar cara a cara con la gente, pero creo que él aprovecharía esos medios de comunicación como él aprovechó los medios que usaban los judíos y la gente de su mundo en el primer siglo. Entonces, yo quiero que ustedes elijan por lo menos un formato, una red social, y que pongan en esa tarea cómo Cristo utilizaría ese medio de comunicación. ¿Ok? Muy bien, y eso es después de la clase 28 que se entrega, o sea, bastante pronto en el curso. Número 4, usando citas específicas de los evangelios, da por lo menos 3 ejemplos de cómo Cristo trató a los marginados. Vemos que en su ministerio, por supuesto, Cristo tocó y enseñó y abrazó a mucha gente que la sociedad realmente no amaba. Que la sociedad había descartado, pero vemos vez tras vez que Cristo se acerca, habla con ellos, los recibe, los ama y los salva.
Entonces, quiero que miren en su ministerio, fíjense en los marginados con quienes tiene contacto y den por lo menos 3 ejemplos de esos específicos, con citas específicas, ¿ok? Y después, en la parte de aplicación de esta tarea, piensen quiénes son los marginados o los rechazados, los descartados en sus iglesias y comunidades, y piensen qué haría Cristo con ellos. ¿Cómo se acercaría Cristo para contactarlos, para involucrarlos en la iglesia? ¿Qué haría Cristo en esos casos? Entonces, ya otra vez, estamos hablando en estas tareas de tal vez 2, 3 páginas. No queremos nada muy largo, pero queremos algo bien pensado, bien desarrollado. ¿Ok? Entonces, 2 o 3 páginas para esto también. Y algo parecido, número 5, mirando el ejemplo de Cristo, da por lo menos 3 ejemplos específicos de cómo Él entrenó a sus discípulos para ser líderes en la iglesia. Porque la iglesia ya iba a comenzar unas semanas después de su ascensión. Entonces, ¿cómo iba entrenando a los apóstoles y a otros para ser líderes? Muchos de ustedes que toman estos cursos lo hacen porque ya están sirviendo como líderes en sus iglesias. Entonces, ¿cuáles son las cualidades importantes para un líder? ¿Cuáles son los trabajos importantes que hace un líder? ¿Cómo se forma su carácter? ¿Cómo se disipula a una persona que uno quiere que sea líder en la iglesia? Bueno, miremos primero el ejemplo de Cristo para ver qué hizo Él con los apóstoles y muchos más. Y quiero que me den en la aplicación de esto 2 formas, por lo menos, en que pueden imitar a Cristo en cómo entrenó a los líderes. ¿Ok? Y esto vence después de la clase 37. ¿Ok? Entonces, quiero que esto sea muy práctico. Quiero que piensen bien y que lo apliquen a sus iglesias, sus vidas personales. Y después ya mencioné el examen cronológico, es el mismo que examen 13 aquí, y por supuesto el examen final. Y aquí, como siempre, damos el horario de clases, cuáles temas vamos a cubrir en cada clase, y el orden y todo, y cuándo vence cada tarea dentro de esta estructura. La nota final es parecido a lo que hicimos en el primer curso, estos porcentajes para cada tarea que tienen. Muy bien, y por supuesto, si hay preguntas acerca de esto, me pueden escribir a mí, pero aún mejor a la persona que va a facilitar el curso. Eso varía, pero ese nombre estará en la página de este curso. Muy bien. Bueno, ahí dejamos pues el plan de estudio y voy a empezar a compartir ya el material de clase número 22 aquí. Bueno, en estas primeras, creo que 5 clases, vamos a empezar a hablar de los milagros de Cristo, ¿sí? Milagros de sanidad, en particular, gente que tenía demonios, leprosos, gente muerta. Una sección importante de milagros y cómo Cristo funcionaba haciendo los milagros, qué papel tenían esos milagros en su ministerio. Y queremos ya empezar en Mateo, capítulo 12, empezando en versículo 15, que es una cita de Isaías 42 y muy parecida. No vamos a leer ambos pasajes, pero pueden tener Isaías 42 abierto al lado si quieren, mientras leemos esto aquí. Y la idea es, mirando sus milagros, cuáles son las actitudes que Cristo tenía para con la gente en su ministerio. ¿Ok? Mateo 12, 15, en adelante. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará,
y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Es impresionante eso. Y especialmente me gusta versículo 20, donde dice, hablando de la gente, ¿no? De la gente quebrada, la caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará. Él se encuentra siempre con personas golpeadas, personas oprimidas, personas sufridas, que no han vivido casi nada bueno en toda su vida. Y la mayoría de la gente, su reacción es seguir oprimiendo y aplastando a tales personas. Y esto nos dice, Cristo no será así. Que cuando Cristo ve a una persona que está cerca de ser apagado, cerca de rendirse, tal vez de suicidarse, Cristo va a acercarse y no los va a quebrar ni apagar. ¿Sí? Que Él va a darles esperanza y amor y un toque especial. Y yo creo que es una característica clave de Cristo que debemos imitar. No podemos ir en nuestras iglesias o ministerios, familias, vida personal, no podemos ir quebrando y apagando, ¿sí? Dominando, oprimiendo. No es el carácter de Cristo, ¿sí? A veces pensamos que es necesario aplastar a alguien, ¿no? Pero realmente no estamos en ese negocio de aplastar, sino de sanar y sostener y animar a florecer y crecer, ¿sí? Entonces, algo muy importante para eso. También si vamos a Marcos, vamos ahí, Marcos 3, 7. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Bueno, como Marcos es un poco más corto, más directo, más como resumido, pues aquí vemos un pantallazo de lo que fue el ministerio de sanidad de Cristo. Menciona de dónde venía toda la gente, de todas partes de Israel y hasta pasando el río Jordán, hablando de todo tipo de enfermedad, de demonios, cómo la gente estaba ahí apretándole y tratando de tocarlo y acercarse. Debe haber sido agotador para Cristo. Y por lo menos en Mateo, y tal vez en otros también, vemos por lo menos 5 veces que dice que había muchas personas, hasta miles de personas, como en Mateo 14, por ejemplo, que se acercaron y querían escucharle y tocarle. Y dice, por lo menos 5 veces, Cristo sanó a todos los que vinieron a él. Ahora leí una vez una estadística que en cualquier momento en Galilea de ese tiempo, como 20% de la gente tenía algún problema físico o liviano o muy serio. Entonces, si vemos que 5,000 personas estaban ahí en Mateo 14 y 20% de ellos estaban enfermos con algo y vinieron para ser sanados, estamos hablando de 1,000 personas, mucha gente. Y imagínense cómo Cristo aguantaba eso y cómo trataba con esa gente. Porque aun si pasaba 30 segundos con cada persona, estamos hablando de mínimo 8 horas de estar con esas personas. Mucha presión. No sabemos cómo lo hizo. Tal vez sanaba a grupos enteros. ¿Quiénes son los ciegos aquí? Sanados. O los rengos aquí, párense ahora. Ya, y todos se pararon. Tal vez fue así. Cristo podía hacerlo como él quería. Pero simplemente la cantidad grande de personas que venían, no un día, sino tal vez todos los días de su ministerio, y él seguía con esa actitud de amor,
de compasión, como ovejas perdidas que eran, de no apagar, de no oprimir, de no criticar, o sea, de ayudar. Wow, qué buen ejemplo. A veces nos agotamos en el ministerio, nos cansamos totalmente y decimos, no sé cuánto más puedo aguantar. No puedo escuchar una historia más, no puedo hacer una visita más. Y después miramos a Cristo y como Él hizo, es un ejemplo impresionante. Ahora, entonces, estos son como cosas generales que aplican a todo su ministerio de milagros, ¿sí? De cómo funcionaba y después la cantidad de gente, de dónde, qué clase de trato les daba. Ahora vamos a ir a uno más específico, una sanidad específica, y vamos a entrar a Juan. No hemos estado mucho en Juan y vamos a tener varias clases en Juan en este curso. Y les invito a que miren esta historia conmigo del paralítico de Bethesda. Primero lo leemos y después vamos a dar algo de trasfondo y también comentar unos detalles de la historia. Juan 5, 1 en adelante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Y yo no sé de ustedes, pero no entendía pórticos exactamente. Básicamente, si no lo entienden, este lugar, este estanque, era como un lugar rectangular y cada pared o muro de ese lugar era un pórtico. Entonces, había 4 pórticos en los muros. Y después dividiendo el estanque en 2 para que hubiera una piscina norteña y una piscina sureña, había otro pórtico más en el medio, como otro muro, y piensan que tal vez tenía como espacios, como columnas en la pared, y había espacios para que la gente pasara de una piscina a otra, ¿sí? Entonces, 5 pórticos, 5 muros en total, y básicamente 2 piscinas, 2 secciones del estanque de Bethesda. Versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Juan diciendo, epa, problema aquí ya. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Wow, una historia bastante compleja. Bueno, les muestro un poco de trasfondo geográfico aquí para ubicarlos un poco. Aquí vemos un mapa de lo que es hoy Jerusalén, pero obviamente es parecido al tiempo de Cristo. Y tenemos este más o menos rectángulo aquí,
trazando lo que hoy es la vieja ciudad de Jerusalén, que era parecida a lo que es hoy, pero obviamente ha habido cambios también. Y queremos fijarnos en un par de detalles aquí. Queremos mirar aquí el monte del templo, este rectángulo aquí, y el templo, que estaba más o menos aquí en el medio, y el estanque de Bethesda queda al norte de este monte del templo, aquí donde está esta estrella roja, aquí, ¿ok? Ahí estaba el estanque de Bethesda. Ahora, si hacemos clic y vamos a una foto, vemos aquí, ahora hemos reorientado, estamos mirando desde el este, desde el Monte de Olivos, se sacó esta foto, ¿ok? Y aquí a la izquierda vemos el Monte del Templo, donde estaba el templo en el tiempo de Cristo, y aquí los estanques de Bethesda, aquí mero, en este cuadro pequeño, ¿ok? Todavía están ahí, han cambiado algo porque se ha construido bastante en esta zona, pero han encontrado parte del estanque de Bethesda, ¿ok? Y acercándonos más a esa parte, vemos que tenemos aquí la piscina sureña del estanque. Tenemos esa pared en el medio, el pórtico central que dividía las dos piscinas del estanque. Después vemos aquí a la derecha parte de un muro de una iglesia bizantina que fue construida como 300 años después de Cristo. Y después una capilla, parte de una capilla es construida por los cruzados en los años 1100, más o menos poco antes o después de eso. También tenemos esta área que es un poco diferente. Hay un área que se llama de Asclepium, ¿sí? Y Asclepius fue un dios de agua, que en esos tiempos la gente creía que si uno se acercaba a este dios, que de alguna forma este dios utilizaba agua para curarlos. Recuerdan la historia, ¿no? En capítulo 5 aquí, si volvemos un poquito, a versículo 3, dice que toda la gente enferma esperaba el movimiento del agua. ¿Ok? Entonces ya vemos una conexión con ese Dios de Asclepio, o sea, confiaban en él y el ángel. Ahora, miren que en algunas versiones, si no están leyendo de la Reina Valera, van a ver que en algunas versiones, versículo 4 no está, ¿sí? Salta de 3 a 5. Y 4 es un paréntesis en el texto que explica por qué la gente esperaba el movimiento del agua. Porque uno piensa, no tiene sentido. Claro que hay movimiento de agua, hay viento, hay gente entrando y saliendo, pero dice aquí que ellos creían que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Entonces el primero que descendía, pues podía ser sanado. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que Juan lo reporta como una creencia de ese tiempo, por eso la gente estaba esperando. Y parece que tenía algún efecto. Parece que la gente no lo hubiera hecho si no funcionaba, ¿no? Entonces, tal vez Dios aprovechaba este medio para sanar a algunos de vez en cuando. El ángel de Dios se supone, ¿no? O tal vez había otra explicación. Pero es interesante que ese versículo no esté en algunas versiones, algunas traducciones, ¿ok? Entonces, es el trasfondo de este hombre. Está ahí porque quiere entrar al agua, pero no ha podido por muchísimos años, ¿ok? Ahora, siguiendo aquí con las fotos, vemos aquí otra perspectiva. Tenemos aquí abajo la piscina sureña, aquí, del estanque. Tenemos el pórtico central, aquí en el medio, ¿ok? Y esto ha cambiado algo desde el tiempo de Cristo. Tenemos estos pilares que son de la iglesia bizantina, de después y más a la derecha la capilla, ¿ok? De otra perspectiva, vemos otra vez aquí abajo en el fondo, sería lo que queda del estanque de Bethesda, y aquí tenemos en el medio el pórtico central desde el sur, otra vez cambiado algo aquí. Y la piscina norteña del estanque se ve un poco diferente y ahora uno puede bajar y mirarlo más de cerca, ¿ok? Otra vez la piscina norteña, el muro de la iglesia bizantina y la capilla
de los cruzados. ¿Ok? Ahora, entonces, volviendo a la historia, ya comentamos versículo 4 de la diferencia en algunas versiones, que es la explicación del ángel. ¿Ok? Después de esto, entonces queremos ir a versículo 6. ¿Ok? Esta pregunta de Jesús al hombre, ¿quieres ser sano? Es interesante, porque uno supone que alguien enfermo por 38 años va a querer ser sanado. Es obvio, parece una pregunta tonta, pero realmente si hemos hablado con las personas que han sufrido con una condición por muchos años o han estado en una familia con problemas por años o décadas, a veces cuando se les ofrece la oportunidad de cambiar, temen el desconocido, temen algo nuevo y a veces rehúsan la oportunidad de cambiar. Y uno dice, pero no estás contento, estás sufriendo aquí, ¿qué pasa? No quieres cambiar, no quieres que esto se mejore. Y dicen, no estoy muy seguro y rehúsan el cambio, la oportunidad de mejorar. Entonces tal vez este hombre ya tenía su vida hecha, tal vez la gente le ayudaba a hacer todo y no tenía que hacer nada, sino estar ahí todos los días. Alguien había estado ayudándole por 38 años, por lo menos, entonces tal vez estaba cómodo. Entonces, por eso la pregunta, y el hombre no responde directamente a la pregunta. Él pone excusas en vez de contestar, sí quiero o no quiero, le pone excusas a Cristo y tal vez dando a entender que ya se rindió, ¿no? Ya sabe que jamás va a poder entrar en el estanque, no tiene la ayuda. Entonces, Cristo no espera más y después dice, ok, bueno, yo entiendo eso, pues levántate, toma tu lecho y anda. Y lo hace, o sea, inmediatamente. Y creo que hay un contraste que Juan quiere poner aquí entre un Cristo de poder que puede hacer todo en el momento que él quiera o la incertidumbre de esperar algún ángel o algún Dios que no sea tan confiable, ¿sí? Entonces vemos que Cristo lo sana inmediatamente. Ahora, una pregunta que surge también en esta historia es, seguramente, si los demás están viendo esto, mirando a Jesús, mirando que lo sana ahí, si yo estoy al lado de ese paralítico, yo estoy levantando mi mano, hey, Cristo, por aquí, por favor, sáname también, yo quiero lo mismo. Y me imagino que muchos gritaban, pero no dice nada más que este hombre. Solamente parece, Cristo sanó a este y después se fue. Y no sabemos por qué. Que es difícil a veces cuando oramos por algo y parece ser algo bueno y no pasa, pues, ¿qué significa? Que Dios no escuchó, que no tenemos fe. O sea, es difícil comprender por qué no sana a todos aquí Cristo, ¿sí? Tal vez tiene algo que ver con versículo 19, que vamos a mirar después en más detalle, pero lo menciono aquí ahora. Y él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Parece que en este momento, en este día, que el Padre no estaba sanando a nadie menos ese hombre. Y Cristo lo hace, le obedece y después sigue de largo en otra área del templo. Pero es triste a veces. Ok, volviendo a unos versículos. En versículo 10, vemos la reacción de los judíos que empiezan a criticar y a condenar y buscar culpa porque dicen, es día de reposo. Ahora, esto me llama la atención porque han visto un milagro total, o sea, no hay duda, y toda la gente sabe que este hombre fue paralítico. 38 años de testigos tenemos aquí que este hombre ha sido sanado milagrosamente por Cristo. ¿Y en qué se fijan estos judíos? Es día de reposo. Bueno, claro, era importante guardar el día de reposo. No queremos, obviamente, quebrar la ley, pero hay un principio en la ley que dice que la vida de una persona
es más importante que guardar el sábado. Y Cristo en otra historia dice, ustedes aún rescatan a sus animales. Si se caen en un hoyo el día sábado, pues ustedes los ayudan. ¿Y cuánto más vale una persona? Entonces realmente los judíos, en su celo por cumplir con la ley del sábado, se olvidan de la ley de misericordia y de ayudar a gente, a las personas en el día de reposo. Después, siguiendo un poco más, ya el paralítico, o ahora el hombre sano, ya está buscando a Cristo y Cristo lo encuentra a él. Tal vez Cristo sabe que los judíos han preguntado quién te lo hizo, entonces Cristo lo encuentra y miren otra vez lo que dice Cristo al hombre. Tal vez esperamos algo como, ¿te sientes bien? ¿Todo bien? Quería hablar un poco más contigo acerca de lo que vas a hacer ahora. Y miren lo que dice Cristo, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¡Wow! ¿Qué es esto? Obviamente Cristo sabe algo de esta historia. No sabemos si él conocía al hombre de antes o si Dios le reveló, como hizo en otras ocasiones con los fariseos, lo que este hombre pensaba o lo que había hecho. Pero le advierte estrictamente aquí, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Wow, si yo soy ese hombre, yo estoy prestando mucha atención. Este hombre que con poder me sanó, ahora me advierte, voy a querer obedecerle, ¿sí? Pero ¿qué hace este hombre? Él va y le avisa a los judíos, fue este hombre Jesús. Y ya los judíos ya saben a quién buscar. Le meten problemas al hombre que lo había sanado. No tiene sentido. Estos judíos y este paralítico, no entiendo por qué se portan así. Obviamente no están buscando complacer a Dios de la misma forma que Cristo hace. Ahora, brevemente, quiero comparar esto a lo que Cristo dice en Juan capítulo 9, en la primera parte de ese capítulo, con el hombre ciego que él sana ahí. ¿Se acuerdan de la pregunta de los discípulos ahí, que están pasando ahí con Cristo en el templo y ven al hombre ciego y dicen algo que yo creo que es bastante fría, ¿no? Cristo, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres que quedó ciego? Wow, es un poco dura la pregunta, estando el hombre mismo ahí. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero alguien pecó. Entonces Cristo dice, ninguno de los dos. Pero esto ocurrió para que se vea la gloria de Dios. Miren la diferencia aquí, ¿no? Este hombre obviamente había hecho algo, tal vez, para merecer esto, o para traer esto sobre sí mismo. Pero en cambio, con el ciego, en Juan 9, no es el caso siempre que cuando la gente sufre, es culpa suya. A veces la gente sufre y no es culpa suya, es culpa de otro, o es culpa del diablo en este mundo torcido, que el diablo sigue empeorando, destruyendo, matando, torciendo todo lo que puede para arruinar la creación de Dios. ¿Okay? Entonces tengamos cuidado en lo que decimos o pensamos acerca de la gente con problemas, porque tal vez no es culpa suya y no queremos apagar estas mechas que humean, ¿sí? No queremos quebrar nada. Bueno, entonces ya seguimos. En 16 dice que los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, y dice 2 veces realmente en 18 también, porque pensaban que él blasfemaba. Y claro que si un hombre blasfemaba a Dios, era culpable y merecedor de la muerte, ¿sí? Normalmente por piedras, por ser apedreado. Entonces tendrían razón ellos si Cristo realmente no fuera Dios y si ellos entendieran mejor por qué había sanado a este hombre. Pero es obvio que sus ojos quedan cerrados aquí, no entienden lo que está haciendo Cristo, no entienden cómo funciona su ministerio y cómo es su corazón, y como no entienden a Cristo, tampoco entienden a Dios. ¿Ok? Ahora, entonces, esta historia es una historia de muchas que vamos a mirar de milagros.
Pero al principio aquí, hablando de milagros y de sanidades de Cristo, muchos preguntan, pues, si Cristo fue el único que podía sanar, o tal vez Él dio la autoridad a los apóstoles y cesó con ellos esa habilidad, o si sigue habiendo milagros hoy. Es muy buena pregunta y queremos tomar un poco de tiempo con esta pregunta. Primero, yo quiero mirar algo que hizo Cristo con los apóstoles. Si ustedes miran en Lucas 8, todo lo que hizo Cristo, Él enseñó con la parábola del sembrador, después Él calmó la tormenta cruzando el mar, después Él echó el demonio del otro lado del mar en el Decápolis, después vuelve a Capernaum, sana a la mujer con el flujo de sangre y cierra el capítulo con él resucitando la hija de Jairo. Y vamos a mirar esos milagros después. Pero wow, qué día. Parece que en Lucas todo eso ocurrió en un día. Y abriendo capítulo 9 de Lucas, el capítulo siguiente, unos versículos siguientes, pues Cristo va, y miren aquí, vayan conmigo a Lucas 9, 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es un poco gracioso para mí esto, porque los discípulos están ahí atentos y mirando todos los milagros ahí que hizo Lucas 8, y de repente Cristo se da vuelta y los mira y dice, ok, les toca ahora a ustedes, hagan lo mismo ustedes, vayan a predicar, vayan a sanar, vayan a echar demonios, vayan, y les manda una misión. Y Lucas 9 y 10 y también Mateo 10 es la misión donde tienen que hacer básicamente lo que hacía Cristo. Y esto me llama la atención mucho, porque si Cristo les da la misma autoridad que él tenía y dar el mismo mensaje que él tenía, será que esa cadena sigue con nosotros hoy en día. ¿Ok? Y vamos a mirar un poco más esto. Ahora, quiero que tal vez hagan una pausa en el video. Si quieren, si están con un grupo o si están solos, pueden hacer una pausa y pensar en esta pregunta un tiempo. Pero, ¿cuáles eran las razones por las cuales Cristo y Dios sanaban en el Nuevo Testamento? ¿Ok? Mirando los ejemplos, cuando da un motivo de la sanidad, ¿por qué es que Cristo y Dios sanaban en el primer siglo? ¿Ok? Entonces hagan una pausa y después vamos a volver a hablar de algunos. Bueno, espero que ya tengan una lista de los motivos o las razones por las cuales Cristo y Dios sanaban. Quiero darles algunos que yo vi mirando los evangelios y voy a darles con cada uno un pasaje específico, pero normalmente hay más ejemplos de uno con cada tipo de motivo o razón. ¿Ok? Primero, Cristo sanaba porque tenía compasión y misericordia para con la gente. ¿Ok? Marcos 1, 41 en adelante es un ejemplo de esto. Varias veces dice que miró a la gente y les tuvo compasión, ¿sí? Y empieza a sanar o a alimentar o lo que fuera, ¿ok? Entonces, la compasión, obviamente, un motivo importante. Dos, él lo hizo para glorificar a Dios y a Cristo mismo, a sí mismo. Juan 11, 4, el ejemplo de Lázaro, lo que Cristo va a hacer con él, y Juan 9, que ya mencionamos, son ejemplos de cómo utilizaba esto para dar gloria a Dios. Y vemos otros también donde la gente mira lo que Cristo hace y alaban a Dios, ¿sí? Dan gloria a Dios, reconocen su obra. Número 3, Cristo sanó como respuesta a la fe. Varias veces, como en Mateo 9, 2 y más, dice Cristo, ¿qué quieren que haga? Y después piden la sanidad y Cristo dice, según tu fe o conforme a tu fe, te será hecho. Y listo, ya la persona queda sanada. Entonces responde Cristo a la fe y por eso sana.
Número 4, él sana como respuesta a su propia promesa, y esto tenemos que ver con Santiago, capítulo 5, 14. Estoy yendo aquí a ya mi diapositiva correcta, número 4 estamos. En Santiago 5 dice que si la gente ora, pues una persona ferviente que será escuchada, y la persona que ora con fe será sanada. Sí, sus pecados serán perdonados. Es una promesa. Y claro que Dios cumple con sus promesas y Cristo cumple las promesas de Dios. De hecho, dice que en Cristo toda promesa de Dios es sí. ¿Sí? Entonces, Él sana porque Él lo prometió hacer en algunos casos. Número 5, Él sana porque la gente se lo pide. Y esto creo que ocurría miles de veces en su ministerio. Marcos 8:22 es un ejemplo aquí. Pero claro, si yo veo a alguien que puede sanar y tengo a mi hijo enfermo o yo estoy enfermo, mi esposa enferma, pues voy directo a Cristo, por favor, sana a mi esposa, a mi hijo, a mí mismo, por favor, yo se lo voy a pedir. Y es interesante que en los evangelios, que yo sepa, no hay ningún caso donde la gente le pidió a Cristo que le sanara, que Cristo no lo haya cumplido. Impresionante. Después, número 6. Cristo sana para quitar obstáculos al ministerio. O sea que Él sana para que la gente vuelva a servir a los demás. En el caso de Marcos 1:31, la suegra estaba enferma con una fiebre, la suegra de Pedro, y Cristo la sana y inmediatamente después dice, y ella se levantó y empezó a servirles. Claro que no la sanó para que le sirviera, ¿no? O sea, Cristo no está buscando esclavos ni nada de esa forma, pero un resultado natural fue que ella fue sanada. Gracias, ¿qué te puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sí? Entonces, Él sana y el resultado es libertad para servir más. Número 7, Cristo sanó para enseñarnos. Vemos en el libro de Juan, Él da por lo menos 7 señales, tal vez más si contamos la resurrección de Cristo mismo, pero las 7 señales son para enseñarnos y apuntarnos hacia Cristo. Nos dicen algo de su misión, nos dicen algo de su carácter y lo que Él quiere de nosotros. Entonces, sirven para enseñar. Número 8, Cristo sana para atraer a la gente a la salvación. Porque cuando Cristo opera, pues la gente cree en Él y quieren seguirle. Tenemos 2 casos aquí, Lucas 5:8 o Marcos 5:20, casos cuando había respuesta de querer ser salvos. ¿Okay? Número 9, Cristo sana para mostrarles que el reino de Dios ha llegado. Para mostrarles que el reino de Dios ha llegado. Mateo 12:28 dice que si ustedes ven que este demonio fue echado por el dedo de Dios, interesante la frase, pues saben que el reino de Dios ha llegado entre ustedes. O sea que Dios tiene todo el poder y yo soy su representante aquí. Y finalmente, número 10, aunque tal vez ustedes tienen aún más motivos, estos son 10, porque Él es soberano. Cristo y Dios sanan porque sí. Y a veces no entendemos, como en este ejemplo de Juan 5, no entendemos por qué solamente sanó a 1 en vez de 100. ¿Sí? Entonces, no nos cuadra a veces. Y un ejemplo aquí, Lucas 22, 50 y 51, a veces las oraciones se cumplen, se contestan y a veces no. Y eso es así también en cualquier caso, porque no sana a Dios, porque es soberano, es Dios. Y como Job quería justificación y quería razones y quería explicaciones, Dios no se la dio realmente a Job. O sea, le dijo algo, pero realmente Dios no se explicó lo que había pasado. No le contó, bueno, realmente fue
porque Satanás vino y conversamos y fue una prueba para ti. No explica nada así. A veces Dios actúa y no sabemos por qué. ¿Ok? Ahora, mirando estos 10 motivos de sanidad, las razones por las cuales Cristo y Dios sanaban en el Nuevo Testamento, pues quiero preguntar una serie de preguntas que yo creo que están enlazadas. Si estas cosas son verdades, ¿sí? Y si Dios no cambia, y Cristo tampoco, es el mismo ayer, hoy, para siempre, y si estos motivos de sanidad existen hoy también, y yo creo que existen hoy, Dios todavía es soberano, todavía tiene compasión, todavía queremos glorificar a Dios, todavía responde a la fe, todavía responde a pedidos, todavía quiere librarnos para servir. O sea, cada uno de estos motivos realmente siguen hoy, los mismos motivos de sanidad. Entonces, si todo esto es verdad y Dios no cambia y estos motivos existen hoy también, pues no tiene sentido que Dios siga sanando hoy. ¿Ok? Yo creo que sí. Yo creo que Dios sigue sanando hoy. Y no voy a limitar a Dios a ciertos tipos de sanidades o ciertos canales de sanidad, de sanar. Voy a decir que Dios puede utilizar médicos, hospitales, medicinas, etcétera, para sanar. Es totalmente legítimo que Dios utilice esos canales para sanar. Estoy de acuerdo, estoy contento que tenemos hospitales y medicinas. Entonces creo que Dios sana a través de ellos también. Gracias a Dios. Ese conocimiento y habilidad, yo creo, viene de Dios. Es su fuente original. ¿Sí? También yo creo que Dios puede sanar a través de una oración. Si una iglesia, si un grupo de personas, una familia, unos amigos, si oran fervientemente a Dios, a Cristo, por favor sana, Dios sana. He visto ejemplos de eso en mi iglesia, en mis amigos, en mi familia. O sea que hemos visto ejemplos de cuando Dios respondió a una enfermedad y ya no estuvo más la enfermedad. Fue comprobado que ya no existía. ¿Ok? Yo creo que hasta ahí más o menos andamos bien, ¿sí? Porque está bien, ok, hospitales, medicina y Dios directo sanando a través de una oración. Estamos más o menos cómodos hasta ahí. En mi experiencia, y tal vez es diferente para ustedes o igual, pero en mi experiencia el problema viene cuando hay personas que empiezan a decir que, bueno, yo tengo el don de sanidad y Dios sanó a esta persona a través de mí. Porque hemos visto que en la televisión, algunos pastores, algunos líderes han abusado de eso, ¿sí? Y han utilizado eso para hacer esperar a la gente y quitarles dinero o ganarse la fama o adoración de la gente, poder, influencia. Y claro, si uno puede sanar, o por lo menos si la gente piensa que puede, claro, va a resultar en tal vez dinero, poder, influencia, autoridad. Y eso, lamentablemente, es lo que buscan algunos pastores o líderes, ¿sí? Entonces, tendemos a mirar eso y rechazar totalmente lo que Dios puede hacer hoy. Decimos, no. Ya Dios no obra hoy a través de los hombres o las mujeres. Es solamente Él obra directamente, ¿no? Y eso porque tememos el abuso. Bueno, tengo un par de problemas con eso. Primero, en 1 Corintios 12, dice que uno de los dones que tiene la iglesia de Corinto es el don de la sanidad, ¿sí? Y otros dones también. Y yo digo, no creo que quiero separar de esa lista de 9 dones, no quiero separar al azar los dones sobrenaturales, simplemente porque se pueden abusar. ¿Sí? Yo creo que esa lista es válida todavía, que hay que usar esos dones como Dios quiere y cuándo y cómo y dónde Dios quiere.
pero yo creo que esa lista sigue vigente hoy. Es el abuso que no nos gusta, ¿sí? ¿Ok? Y mi segundo problema con eso es que creemos en otros dones que Dios dio, como el don de fe. Creemos en eso todavía, que las personas tienen la fe. Creemos en el don de enseñar. No tenemos problema que haya buenos maestros de la palabra. Sí, él tiene un don para enseñar o para predicar, o ella tiene este otro don de hospitalidad. O sea, no tenemos problemas con otros dones que la gente ejerce en la iglesia y en la vida. ¿Por qué? Porque realmente no se abusan tanto, no se prestan tanto para ser abusados, aunque hay predicadores y maestros que piensan que son tan buenos que empiezan a jactarse y maltratar a algunos o ponerse como soberbios, arrogantes, y eso nunca está bien. ¿Ok? Yo no quiero eso y nadie quiere eso. Entonces, yo creo que mirando la Biblia, motivos bíblicos de sanidad y creyendo que Dios no cambia y creyendo que tenemos la misma necesidad, pues yo creo que Dios todavía sana. ¿Ok? Algunos han dicho que no, es que en ese tiempo no tenían la Biblia, entonces necesitaban más milagros para poder creer. Y dicen, ahora que tenemos la Biblia, no nos hacen falta milagros, ¿sí? Pero esto realmente no me cuadra. O sea, he escuchado ese argumento, pero no me cuadra porque ¿qué será más importante, más impactante para mí? Yo tener a Cristo aquí al lado haciendo un milagro, o tener la Biblia que describe un milagro que ocurrió hace 2000 años en un país a 12,000 kilómetros de aquí. O sea, para mí, yo creo que ellos tal vez tenían más, o sea, aún teniendo la Biblia, no hubiera sido tan impactante como Cristo. Y no creo que la Biblia sea tan impactante como Cristo mismo. Claro que la Biblia describe a Cristo, ¿no? Entonces, esa razón no me ha cuadrado muy bien. Quiero que ustedes piensen en eso. Ustedes no tienen que aceptarlo simplemente porque yo lo digo, pero quiero que miren otra vez todos los pasajes y motivos y piensen por qué realmente no hemos querido que Dios sane hoy. Hay necesidad, ¿sí? Entonces, órenlo, piénsenlo, háblenlo, a ver a qué conclusiones llegan. Bueno, brevemente, antes de seguir con la próxima, quiero mencionar por qué no sana Dios. En la Biblia, toda la Biblia, muchas veces por apostasía o idolatría o inmoralidad, como en Salmo 74, dice que Él no va a responder a las oraciones. También en pasajes como Isaías 29, 11 al 13, o Apocalipsis 3, 16 y 17, parece que Dios no responde cuando hay un espíritu de legalismo o una fe tibia. Eso impide que Dios sane. Y un caso interesante en Marcos 6, 5 y 6, donde dice que y Jesús estaba en Nazaret, dice que no pudo hacer muchos milagros ahí por su falta de fe. Y eso me impactó. Yo digo, wow, aún el Hijo de Dios, siendo Dios, no podía hacer muchos milagros por su falta de fe. No pensaba que la actitud de uno tendría ese impacto sobre lo que Cristo hacía o no hacía. Entonces hay ciertos motivos por los cuales no sana Dios y terminamos con el mismo motivo que terminamos la primera lista, porque Dios es soberano y usamos el mismo ejemplo de Juan 5. No entendemos a veces por qué hace algo o no hace algo. Es para pensar y estudiar más, y si tienen algunas ideas o conclusiones, me gustaría escucharlas. Muy bien. Ok, volvamos a Juan 5. Y yo quiero mencionar otra sección aquí, otra enseñanza importante. Ya leímos lo que dice Jesús en 19,
no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ok, sigamos adelante. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de la condenación. Ahora, quiero volver a 19, y realmente toda esta sección habla de quién es Jesús, qué autoridad tiene y qué puede hacer, qué elige hacer. Y como dijimos en 19, hasta el Hijo de Dios no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Porque el Padre le ama y le muestra todo lo que está haciendo, y vemos casos de eso. Y así el Hijo obedientemente ve esto y después cumple con lo que el Padre está haciendo. Ahora, quiero darles algunos pensamientos de un estudio bíblico que fue desarrollado hace como 20 años y se llama Mi experiencia con Dios. Esta versión un poco diferente del título. Es un estudio de la Iglesia Bautista. Y aunque no estoy de acuerdo con todo lo que hay en esto, hay mucho bueno en esto. Y me gustaría compartirles un poco de lo que este estudio trata. El subtítulo del estudio es Cómo discernir y obedecer la voluntad de Dios. Y yo creo que para mí es clave. Yo creo que la mayoría de nosotros como cristianos, si podemos saber con certeza lo que Dios quiere de nosotros, pues normalmente vamos a obedecerlo, ¿sí? El problema es cuando yo tengo 3 opciones y no sé cuál es la indicada que Dios quiere para mí en ese momento, o mi familia, o mi iglesia. A veces es confuso. Y a veces pienso en algo y veo ventajas y desventajas o problemas y cosas positivas y digo, ¿será esto lo que Dios quiere? Porque si estoy seguro, si Dios me hablara de esa zarza ardiente, pues, wow, eso es Dios, vamos a obedecer. Creo que la mayoría de nosotros obedecería, ¿no? Entonces, este estudio se trata de cómo uno puede obedecer o discernir y obedecer a Dios. Y utiliza el ejemplo del llamamiento de Moisés en Éxodo 3 y 4, ¿sí? Y él tiene 7 pasos que para él, el autor, es el proceso que podemos utilizar para conocer la voluntad de Dios y hacerlo. Primero, aquí ven que Dios siempre existe, siempre está trabajando, y es clave reconocer eso. A veces venimos a Dios y le informamos a Dios lo que queremos que Él haga, como si fuera siervo, y no es así, ¿no? Es como yo decir a alguien como Ronaldo o Messi en fútbol, esto es lo que yo quiero que hagan en la cancha. Digo, pero ¿quién eres tú, Esteban? Ni juegas bien. ¿Cómo voy a escucharte a ti? ¿No? Dios siempre está escuchando, está trabajando, siempre está activo. No hace falta que le demos un plan ni ideas. Él ya sabe todo y cómo quiere hacerlo. Después, el segundo es que Dios
busca una relación conmigo. ¿Sí? No entiendo por qué, porque este Dios de tal vez millones de años, ¿por qué quiere una relación conmigo? Pero es así. Entonces Él se acerca y me invita a tener esa relación con Él. Tercero, Él me invita a participar en lo que Él está haciendo. Y no es todo lo que está haciendo, porque no puedo ayudarle en todo, pero es algo que Él va a darme como un desafío para ver si yo le obedezco o no. Entonces me invita a hacer algo como hacía con Moisés, que estaba en el desierto, después ve esa zarza ardiente, se acerca, Dios abre la conversación y después dice a Moisés, yo quiero que vayas a Egipto para sacar al pueblo de Egipto. Y ustedes saben, empiezan las excusas de Moisés y él dice 5 excusas por las cuales no puede responder a Dios, pero al final va, ¿ok? Entonces invita a Dios a algo y normalmente no es nada fácil. Normalmente Dios no nos dice, yo quiero que vayas a tomar un café. Bastante sencillo, quiero que comas algo. No, normalmente es algo que no hemos hecho o no nos gusta hacer o no nos sentimos preparados para hacer o con gente que no nos va a recibir bien o que involucra algo incómodo o algo duro o algo doloroso, y entonces nos cuesta pensar en hacerlo, pero nos invita. Y después en la invitación nos dice lo que Él quiere de nosotros. O sea, Él dijo a Moisés, quiero que salgas de aquí, que vayas a Egipto, que saques el pueblo, o sea, bastante. Y Moisés ya está imaginando esto en su mente, pero Dios nos habla. Para mí, esta es la parte más difícil y más útil de este diagrama, porque básicamente aquí Dios puede hablarnos a través del Espíritu Santo siempre, de 4 formas. Él puede hablarnos por la Biblia, la palabra de Dios, obviamente. Él puede hablarnos a través de la oración. Cuando estamos orando con Él, a veces nos pone ideas en la mente o nos sugiere el nombre de una persona, una oportunidad. Eso nos viene a la mente cuando estamos orando. Puede hacerlo. Vemos también que en visiones y en sueños Dios hablaba con la gente. Entonces Dios puede hablarnos de esas formas. Tercero, nos habla a través de las circunstancias, por oportunidades que se presentan o que ya puertas que se cierran. Y vemos cuáles son las circunstancias que se prestan para obedecer o no. Y cuarto, puede hablarnos a través de la iglesia, a través de nuestros hermanos y hermanas, como Pablo hablaba de que en la iglesia cuando hay una profecía, que todos examinen la profecía, que lo comprueben para ver si es cierta o no, pues la iglesia es una bendición de Dios para ayudarnos a buscar y hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, cuarto paso, Dios nos habla a través del Espíritu Santo, por oración, por Biblia, circunstancias o la iglesia, para revelarnos su presencia y sus propósitos. ¿Ok? Wow, eso es difícil. Entonces, ¿qué? Moisés y nosotros tenemos que decidir si vamos a creer lo que hemos experimentado. Me imagino que para Moisés fue tentación volver a casa, dormir esa noche y a despertarse al próximo día y decir, ¿realmente eso ocurrió ayer? ¿O fue un sueño? Tal vez estoy volviéndome loco, ¿sí? Y a veces nos pasa lo mismo. ¿Realmente eso fue de Dios? Porque veo esto y esto en contra. Y si hago esto, pues estas personas aquí se van a enojar conmigo. Y estas personas se van a burlar de mí. Realmente fue Dios. Es una crisis de creencia. Pero si decimos, sí, yo creo que fue Dios, entonces, ¿qué? Vamos a hacerlo. Y al hacerlo, paso 6, va a haber ajustes que tenemos que hacer en nuestras vidas para obedecer. Moisés no pudo quedarse ahí en Madián. Tuvo que hacer el viaje largo,
a Egipto y quedarse, arriesgar el enojo de los israelitas, del faraón, pasar por las plagas. O sea, todo eso bastante difícil. Son ajustes enormes. Y a veces tenemos ajustes pequeños o enormes, pero una vez decididos, tenemos que decir, ok, si creo que es Dios, pues necesito obedecer. ¿Ok? Y no queremos creer que es Dios y después no obedecer. No tiene sentido. Y después, al final, cumpliendo con la voluntad de Dios, experimentamos algo de Dios que jamás habíamos visto. O refuerza algo que habíamos visto, pero hace tiempo. En el caso de Moisés, él jamás había visto esas plagas. Me imagino que fue espectacular verlo de primera mano y tener una parte en eso. Y decir a Faraón, el hombre más poderoso en el mundo en ese tiempo, esto va a ser mañana si no cambias. Y ocurre 10 veces. Wow, qué impresionante. Entonces, obedeciendo a Dios, Él nos va a llevar a oportunidades y circunstancias, personas, eventos que jamás hemos experimentado, que son de Dios, no son porque nosotros somos buenos o que tenemos talentos, es porque Dios es bueno y nos da la oportunidad. ¿Ok? Entonces, así repite, experimentamos a Dios y después Dios dice, hey, qué bueno Moisés, qué bueno Esteban. Ahora, mira, tengo otro proyecto aquí. Y parte de nosotros dice, qué bueno otro proyecto. Y parte dice, pero eso no fue suficiente. No puedo descansar un momento aquí. Bueno, Dios sigue en esta relación y sigue dándonos desafíos, ¿sí? Y así es Dios. Bueno, entonces aquí puse, si quieren ya, los 7 principios que ya mencionamos en el dibujo. Bueno, finalmente, para cerrar esta clase, sé que es un poco larga, y para cerrar este capítulo de Juan, quiero resaltar algunas cosas que tienen que ver con el testimonio verdadero acerca de Cristo en este capítulo, ¿sí? Si volvemos al capítulo 5 de Juan, en 31, Cristo empieza a hablar del testimonio que han dado de él. Primero, en 31, yo doy testimonio acerca de mí mismo. ¿Ok? O sea que él daba testimonio de sí mismo. Pero claro, muchos creían que si uno lo dice de sí mismo, pues no es válido, no es verdadero. Uno puede mentir, entonces ya no es tan válido. Obviamente, el testimonio de Cristo acerca de sí mismo es verdadero y es válido, ¿no? Pero él está hablando como si fuera un no creyente, estos judíos que dudan de él, ¿ok? Entonces, primer testigo de Cristo es Cristo mismo. En 33 dice en vosotros, hablando a los judíos, enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, número 2, Juan es testigo a Cristo. En 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Tercer testigo, las obras de Cristo. Y en otro pasaje dice, si no me creen a mí, pues crean en las obras que yo he hecho. ¿Ok? Después, 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. O sea, cuarto. Ahora en esto, ellos creen que ellos entienden al Padre, que entienden la ley, que entienden las profecías acerca del Mesías, están seguros que son expertos en la ley. De hecho, los llaman así a veces en la Biblia, expertos en la ley, doctores de la ley. Entonces, en esto dice, sí, yo sé que el Padre da testimonio, pero no eres tú, ¿no? Y Cristo dice algo tan sorprendente aquí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y después en 39, las escrituras dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces ya tenemos el Padre que da testimonio, 4, y hablando desde el cielo inclusive, en el bautismo, en la transfiguración, Dios habla desde el cielo. Wow, ¿quién no va a creer eso?
y después las escrituras con las profecías, y finalmente en 45 al 47, Moisés mismo hablaba de Cristo. Entonces tenemos aquí 6 testigos de quién es Cristo, y los fariseos y los judíos están rechazando todos. Dice Cristo, ¿qué voy a hacer con ustedes? Obviamente no conocen al Padre, obviamente no entienden las escrituras, porque si conocierais, si entendierais, pues ya creerían en mí. Es triste, pero nosotros también a veces podemos ser de esa misma forma. Entonces, este capítulo de Juan, capítulo 5, ya es impresionante en lo que nos enseña acerca de quién es Jesús y cómo obra en su ministerio. Y pensando nosotros en nuestros ministerios, en la iglesia, en la comunidad, en la familia, podemos aprovechar mucho de esto, ¿sí? Porque Dios nos ha dado el ejemplo en Cristo de cómo podemos obrar. Bueno, ya es la primera clase de una serie de sanidades. Vamos a seguir en la próxima clase con otros ejemplos de lo mismo. Gracias por su atención. Una clase un poco larga. Ya nos veremos en clase número 23. Que Dios los bendiga.